Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Pues yo le agradezco infinitamente después de este afloje de que se podía conectar o no al doctor Santiago Nieto, que se pudiera conectar con nosotros el día de hoy para decir las cosas con transparencia, digo yo, como lo caracteriza. Doctor Santiago Nieto, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un saludo a ti, a todo tu auditorio y muchas gracias, Perdón por los problemas técnicos, pero ya está. No se preocupe, siempre pasan, son fallas técnicas, de las buenas, doctor. Oiga, doctor, ¿qué pasa con Gil Suárez? Yo, miren, le voy a hacer una pregunta que pareciera quizás personal, pero está ardido Gil Suárez porque yo veo una obsesión con Santiago Nieto, con la figura de Santiago Nieto. ¿Por qué? Bueno, hay un tema personal, por supuesto, pero también hay un tema político que tú acabas de describir a la perfección. El tema político tiene que ver con que este grupo, efectivamente, de excalderonistas, o calderonistas, mejor dicho, transitan con Peña Nieto como los llamados senadores panistas rebeldes y hacen acuerdos con Peña Nieto. Son los que manejan las reformas estructurales, son los que les hablan a las senadoras y los senadores que se salen en determinadas votaciones y son los que permiten hacer pues estas reformas que finalmente han sido digamos, regresadas una tras otra, ya con la administración del presidente López Obrador. Ahora, ¿qué sucedía con ellos? Ellos tenían la certeza de que en 2024 iban a acudir por la presidencia de la República. Y lo que hicieron fue empezar a buscar desde el peñanietismo y con esas alianzas con el PRI para poder obtener mejores ventajas de competitividad en las elecciones locales. Y así ganan Querétaro, gana Quintana Roo, ganan Tamaulipas, ganan Durango, ganan Aguascalientes, ganan Baja California Sur. Pero lo que sucede es que van traicionando a sus aliados. Los videos con los que Francisco Domínguez fue denunciado, y los videos inclusive de los hermanos del presidente, surgen de un equipo de cabeza de baja. Entonces no solamente se trataba, y claro, ¿a quién afectan también ese equipo? A Lavalle, que era una persona de su entorno cercano. ¿Y qué sucede con eso? Pues Quintana Roo y Querétaro se separan de ese grupo, después pierden Baja California Sur, después Aguascalientes no tienen la candidatura, lo tiene una candidata de otro grupo político del PAN, y al final del día el PRI se queda con Durango. Y por tanto su joya, lo único que les queda para este grupo de calderonistas que pensaban que en el 24 podían luchar por la presidencia de la República, era ganar el PAN, sacar a Marco Cortés y después en el 24 obtener la presidencia. Por supuesto, eran sueños, era delirium tremens, y además la personalidad de ellos está para decirlo así. Pero, pero el punto central tenía que ver con eso. ¿Y qué sucedió? Que hay un dato importante. El miércoles antes de la jornada electoral, porque además todo esto va después no tuvo que ver, o esta reacción en mi contra, no tuvo que ver en el momento en que yo denuncié en 2 ocasiones a Cabeza de Vaca, no tuvo que ver entonces cuando comparecí ante la sección instructora y para efecto de formular la imputación con la Fiscalía General de la República en contra de Cabeza de Vaca, no tuvo que ver cuando el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el desafuero, sino más bien se concentran en este momento. ¿Y por qué? Porque parte de la estrategia de este grupo era que el miércoles, como el jueves, anterior a la jornada electoral, ya donde no hay posibilidad de hacer campaña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación viera un asunto de 2 controversias constitucionales en donde ellos planteaban, por un lado, si la Fiscalía podía o no solicitar la orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, y por otro lado, si la Cámara de Diputados y Diputadas había cumplido en términos constitucionales. Y lo que yo te quiero dejar muy claro es que, desde mi punto de vista, evidentemente la Cámara de Diputadas y Diputados cumplió con su cometido. Fue no solamente la Unidad de Inteligencia Financiera con las denuncias, y ahorita quisiera hablar sobre ello, no solamente es la sección instructora o el Pleno de la Cámara de Diputados, sino que un juez, la propia Fiscalía solicita la orden de aprehensión y un juez de control libra la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. ¿Él qué es lo que hace? Con esta fuerza especial de Tamaulipas se amotina, se bloquea el Palacio de Gobierno para evitar que lo detengan y empieza a tramitar un juicio de amparo.
Pero, ¿cuál era el tema? El tema era que si la Corte resolvía en su favor, en ese momento iban a tener una ventaja de decir que habían sido víctimas, aunque no se tratara del fondo del asunto, de si había existido enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, sino más bien se trataba de buscar un escándalo para afectar la campaña de Américo Villarreal. ¿Qué hace la Suprema Corte? Lo posterga y hasta la fecha no se han resuelto esas dos controversias constitucionales, y yo creo que con todo tino la Suprema Corte no podía generar un fallo que pudiera tener algún efecto o explicación política, sobre todo a unos días antes de la jornada electoral. Pero el punto es, cuando se ven desesperados, entonces la salida es, pues vamos a atacar a la persona que es considerado pues, el enemigo público número uno de Cabeza de Vaca, que en este caso a mí por ser el que había impulsado las denuncias. Y en ese sentido pues vienen esta serie de tweets. Hay tweets que, por ejemplo, el que estás mostrando, que viene una serie de empresas, con ninguna de esas tengo algún tipo de relación, ni me han contratado para nada, ni tengo ningún tipo no sé ni quiénes sean las personas que las integran, y después me acusan de un par de empresas fachada. La verdad que son empresas, después de estarlo verificando, resulta que son empresas que contrata el municipio de Querétaro o el estado de Quintana Roo, que son estados, insisto, panistas, no son estados de Morena, y son estados en donde pues, yo he tenido así alguna contratación en virtud de que soy un abogado, doy asesorías, doy consultas, y por supuesto doy temas de capacitación en los temas que son de mi expertise. Entonces, muchos datos de ahí son datos de mis declaraciones fiscales y de mis declaraciones patrimoniales, y muchos datos son ciencia ficción. Que si una empresa nodriza, que no sé qué, en Oaxaca, que si alguien, un beneficiario de un programa social, pregunté. La verdad es que como yo tengo obligación legal de ver que el que me contrate no esté como empresa fachada en el 69, lo hago siempre, pero es absurdo lo que se está planteando, y como muchas cosas. Pero el punto es que si tengo una discrepancia fiscal de 200,000 pesos, que si tengo una contratación de 700,000, la verdad es que cuando yo veo que Cabeza de Vaca tiene 28 inmuebles comprados en el extranjero, entre él y su familia, que a partir de que se convierte en gobernador, incrementa su patrimonio, comprando ranchos, estableciendo campos de energía eólica en sus ranchos. Una legisladora del Partido de Acción Nacional me llegó a comentar que habían ido a un encuentro legislativo en Tamaulipas, en el rancho de Cabeza de Vaca, y que de la entrada del rancho al casco tardaron media hora de trayecto. Imaginémonos cuántos kilómetros son para poder llegar a media hora de donde se encuentra el pie de carretera. Entonces, ese es el personaje que estamos hablando. Estamos hablando de un personaje que en 1986 fue detenido en Estados Unidos por robo de armas. Perdóname, ni tú, ni yo, ni ninguno de las personas de tu audiencia son procesados por robo de armas. O sea, insisto, no se robaron una botella de agua, se robaron armas. Y lo más interesante de esto es que entre 1998 y el año 2000, que mueren por homicidio doloso las tres personas con las que Cabeza de Vaca había sido detenido. Y él empieza su carrera política y es nombrado diputado federal. Después, cuando es presidente municipal de Reynosa, hay eventos en los cuales aparece fotografías de Ociel Cárdenas en el campo de béisbol de Reynosa, en un acto de campaña de Cabeza de Vaca, repartiendo imágenes de Ociel Cárdenas, en ese momento líder del golf. Y por supuesto que empieza a proliferar y a crecer los grupos delictivos en Tamaulipas. No tenemos que irnos muy lejos para recordar que es durante ese periodo y los años posteriores que los Zetas, primero los Zetas se separan del Cártel del Golfo en Tamaulipas e inician estos procesos criminales que vivimos durante lo que se denominó la guerra de Felipe Calderón, que finalmente terminaron enfrentando y terminaron generando actos de terror al ver los grupos delincuenciales la forma
lo que decidieron fue generar terror en la población. Y es la época de mayor número de desaparecidos que tú puedes encontrar en Coahuila, hablando con cualquier familiar, cualquier colectivo de víctimas de desaparecidos, de familiares desaparecidos, o puedes ver en Chihuahua en la época del enfrentamiento con la línea. Entonces, a ver, creo que la estrategia fue una estrategia errónea, primero hay que decirlo, pero segundo, parte de la responsabilidad, o muy importante parte de la responsabilidad de que Tamaulipas está como está, es precisamente por Cabeza de Vaca y por su forma de operación. Él va a llegar al Senado, se va a hacer este grupo político, ganará la gubernatura, y algo que me parece muy importante decir es que en 2016 el PRI fue el que lo denuncia ante la Fiscalía Electoral, ante la FEPADE, señalando que tenía vinculación con la columna armada. Hoy es el principal argumento que está utilizando la demanda de recurso de inconformidad, se llama en la legislación de Tamaulipas, para buscar la nulidad de la elección, es que hubo apoyo de la delincuencia organizada. Pues sí, pero fue apoyo a favor de Cabeza de Vaca, porque era el principal operador y persona vinculada con ellos a través de su secretario de gobierno, que tú lo acabas de definir claramente como el truco, ¿no? Y coincido contigo, a quien a que le digan el truco invitaría uno a cenar a su casa. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Entonces, es un tema político de fondo. Ellos pensaron que iban a competir por la presidencia de la República en el 2024 y el único camino que tienen ahora, con la victoria de Américo Villarreal, es evidentemente procesos penales para llegar a la cárcel. Ahora, yo ahí quiero, y le agradezco que nos dé todo este contexto, porque por supuesto son muchas preguntas. Estoy poniendo una de estas lonas que sale, que son del Cártel del Golfo con la cara de Cabeza de Vaca, que surgieron mucho en su momento, en donde señalaban que le habían dado millones a Cabeza de Vaca, no solamente a él, sino también a su hermano, a la todavía senador Ismael. Entonces, vemos todo este contexto. Ahí teníamos información de que incluso la DEA sabía de una reunión que había tenido Cabeza de Vaca con Genaro García Luna y Joaquín Guzmán Loera, si no estoy mal, fue en Baja California, y vienen con todo este contexto, y entonces mandan, yo no sé, yo justo se lo voy a preguntar, mandan o quién decide que sea Gil Suárez el que encabece el pleito en contra de Santiago Nieto, que tiene el caso armado paso a paso en contra de Cabeza de Vaca, porque bajo ningún contexto y ningún escenario, después de ver estas imágenes, después de tener todo su antecedente, después de que después de las denuncias, después del proceso de desafuero en la Cámara Federal y todo esto, no había manera en que Cabeza de Vaca pudiera aspirar a una gubernatura, a la presidencia de la República, pero aún así el PAN decía, es que él es como el aspirante. Incluso veíamos cómo lo querían levantar como si fuera un mártir del Partido Acción Nacional, algo así, querían como manejarlo, y al final todo se resume a denuncias que ahí están, elementos que ahí están, y una desesperación. Pero ¿quién manda en este grupo? ¿Manda Cabeza de Vaca? ¿Manda Gil Suárez? ¿Manda Javier Lozano? ¿Manda Calderón? ¿Quién manda en este grupo? Bueno, yo creo que han tenido como rotación en las cabezas. Evidentemente ahorita el ataque de Gil es de mandadero de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es el gobernador y es el más desesperado de que haya una reacción. Y han empezado a difundir noticias falsas en Tamaulipas, como por ejemplo que yo tengo una relación con Anaya y que un poco queriendo plantear que hay una relación con el PAN como para que Américo Villarreal y yo no estemos en contacto, como si no estuviéramos en contacto todos los días respecto a lo que está pasando en la entidad. Pero a ver, pero yo creo que a lo que habría que resaltar aquí es qué pasó con ellos. Acuérdate de todo el ataque a la reforma del presidente López Obrador, buscando energías limpias. Pues por supuesto que todos queremos energías limpias, pero si las energías limpias son campos eólicos, en un estado además que te da las condiciones para campos eólicos como Tamaulipas, pero en tus ranchos y en tus prestanombres, perdón, eso se llama corrupción, eso no es energías limpias. Eso no va a generar ningún crecimiento ni ningún desarrollo para la población de Tamaulipas, y sí lo que te genera es mayor desigualdad. ¿Por qué en vez de que las 28 casas de la familia Cabeza Vaca o de los 17 de la familia Gil estén en Estados Unidos, por qué no están algunas en México? Bueno, Cabeza Vaca sí tiene algunas en México, no también, pero la mayoría se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Que la corrupción es un fenómeno que para atacarlo tiene que atacarse desde una perspectiva supranacional.
y que se va a requerir, por supuesto, ayuda de Estados Unidos y de España. A ver, sí, ¿qué pasa? ¿Cuáles serían los delitos? En el caso de Cabeza de Vaca, la imputación que le formuló la Fiscalía General de la República fue por enriquecimiento ilícito. Nosotros presentamos la denuncia por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación fiscal. La orden de aprehensión se obtiene por enriquecimiento ilícito y por defraudación fiscal. Y bueno, pero era solamente una parte del problema. Yo he comentado que uno de sus familiares cercanos tenía, en un día retiró $500,000 en efectivo, en otro día de 400,000, en otro día 350,000, en otro día 600,000. Dicen, a ver, ¿cómo puede haber tal movimiento de dinero, de depósitos o de movimientos de dinero en efectivo con esas cantidades? Entonces, creo que es una parte importante, porque además es información que fue proporcionada en su momento por Estados Unidos. Ahora, en el caso de Gil Suárez, pues la verdad es que a mí me parece vergonzoso. No puedo dar datos de él porque el conocimiento que yo tengo sobre sus actos de corrupción están relacionados con el ejercicio de mi función y no han sido públicos porque se encuentran en las manos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo único que puedo decir es que cuando se habla de 496 millones y de 17 casas en el extranjero, se quedan cortos respecto a lo que significa Gil Suárez. Y hablando de empresas fachada, su casa, 31 millones, comprada en un día, fue con una empresa fachada que solamente se ocupó en ese acto y después desapareció, según lo que se ha publicado en medios de comunicación. Ahora, pero el tema central es, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron primero el modelo de la Alianza Federalista, que fue un intento de fracturar al país. Y creo que eso, bueno, es un tema, pues no solamente en contra del gobierno del presidente López Obrador, sino en general en contra de la unión y de la unidad, buscando polarizar más a la de ya por sí polarizada sociedad mexicana. Después, creo que tenemos que recordar pues, qué tipo digamos, de autoridad moral pueden tener gente, en el caso de Gil, que se la pasó buscando dinero para otros institutos políticos, no solamente para el PAN. Eso también hay que decirlo, buscando financiamiento para que otros partidos políticos o existieran o se fortalecieran. Entonces yo creo que lo que hay que ver aquí, bueno, Lozano es un bufón, no tengo mayor referencia de él. Digamos, no vale la pena hacer mayor expresión de él. Pero bueno, ellos traicionan a uno de sus amigos. O sea, Lavalle está en la cárcel, pudiendo tener un acuerdo reparatorio, pagando evidentemente los recursos, esto también es público y sí lo puedo decir, 40 millones que se recibió en la adquisición como de 6 terrenos, 2 casas, además en Campeche, en la Ciudad de México, además de depósitos en efectivo de casi 40 millones que correspondían para una cuenta de vida, un seguro, digamos, como de separación individualizado, que correspondía a una cuenta de inversión más bien, que correspondían más o menos a las fechas en que se aprueban las grandes reformas, grandes entre comillas, reformas de Peña Nieto. Entonces, eso es lo que está aquí en juego. Y bueno, por supuesto que pues la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tiene unas investigaciones, por supuesto que la reacción de ellos cuando ven que se pierde Tamaulipas es perder la calma, perder la compostura y empezar estos ataques, pero la verdad es que todos los ataques en mi contra o es de temas de mis declaraciones patrimoniales y fiscales en donde no está nada omitido, o 2, es ciencia ficción, porque hay unas cosas que son verdaderamente ciencia ficción. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Pues la reconstrucción de la paz en Tamaulipas. ¿Qué es lo que tiene que estar pensando la siguiente generación? ¿Cómo evitar que la Fiscalía de Tamaulipas, que en este momento es un mecanismo de persecución política hacia las presidentas y los presidentes municipales de Morena en el estado, que busca órdenes de aprehensión en contra de los hijos del candidato hoy gobernador electo Américo Villarreal, que se fue utilizada inclusive para investigar a las personas del gobierno federal? ¿Cómo hacer que eso se convierta en una institución que funcione para lo que fue diseñada, que es la Procuración de Justicia? ¿Por qué no se trabajó con víctimas? ¿Por qué no se trabajó con familiares desaparecidos? ¿Por qué no se trabajó en el tema de tráfico ilícito de migrantes? ¿Por qué no se trabajó en el tema de trata de personas? ¿Por qué? Porque evidentemente no les interesaba. Ven la política como un botín
y esa fue la forma de operación. Ahora, creo que lo importante para Américo Villarreal es tener la agenda muy clara, por supuesto, proteger, y hay que, toda la ciudadanía de Tamaulipas tiene que estar muy atenta a su tribunal electoral, que se sepan las magistradas, los magistrados, que no pueden ser intimidados bajo ninguna circunstancia por el gobierno del Estado, que tienen que resolver conforme a derecho, y también deben tomar en consideración una cosa muy importante. En la Constitución se estableció el principio de determinancia, que señala que se puede anular una elección cuando existen 5 puntos porcentuales de diferencia o menos, y aquí estamos hablando de más de 6 puntos, a pesar de todas las irregularidades del gobierno del Estado. Resumo nada más los 3 agravios. Uno, que servidores públicos como Adán Augusto, Claudia, Marcelo participaron en el proceso electoral, lo cual es falso. Incluso en alguna queja me presentan a mí, me denuncian a mí ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. 2, que los servidores de la nación fueron funcionarios, representantes de casilla de Morena. Primero, no está prohibido. 2, no fue en todos los casos. 3, ¿de veras creen que un representante de casilla, que lo único que hace es tomar nota y poder presentar un escrito de protesta, va a manipular una elección? ¿Es en serio? Cuando tenemos observadores electorales, visitantes extranjeros, cuando el INE fue el que capacitó a los funcionarios de casilla, cuando el INE y el Instituto de Tamaulipas instalaron las casillas, cuando hubo, insisto, observación internacional, cuando hubo la presencia de representantes de todos los partidos políticos, que por favor no me vengan con eso. Y el tercer argumento, bueno, finalmente es la presencia de la delincuencia organizada, pero como he dicho desde el inicio de esta entrevista, que les agradezco mucho a pesar de fraccionamiento, y una disculpa por ello, es que si la delincuencia organizada ha jugado del lado de alguien, es del lado de Cabeza de Vaca. Doctor, ahorita todo lo que nos está resumiendo, vaya, sé que hay cosas que no puede compartir, ya nos explicó por qué, pero quisiera preguntarle el caso. Usted está muy cerca del tema Tamaulipas y del doctor también Américo Villarreal. ¿Hay confianza en que cuando se dé esa transición y asuma Américo Villarreal, se investigue, se haga una auditoría, se revise ya dentro del gobierno? Porque vaya, hay muchas cosas que se pueden saber, pero ya estando en la silla que tomó Cabeza de Vaca, que se profundice en cuanto a todo el tema y que se destape y que se hagan las denuncias pertinentes, ¿la gente de Tamaulipas puede tener esa certeza? A ver, sin duda, yo he hablado con el gobernador electo, he hablado con su equipo de campaña y están convencidos de que la mejor forma de limpiar a Tamaulipas es, perdón la expresión, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Y eso tiene que empezar evidentemente con Cabeza de Vaca. Y por supuesto tiene que llegar hasta donde se tenga que llegar. Pero es algo muy importante porque se está recibiendo ya información pues, de personas que fueron amenazadas durante muchos años, que fueron intimidadas, que les obligaban a hacer cosas, y toda esa información va a ser valiosa porque pues, permite generar mejores mecanismos, mecanismos de investigación para poder tener pues, carpetas de investigación que sean más sólidas. Pero creo que pero precisamente por eso creo que la ciudadanía de Tamaulipas tiene que estar confiada. Tiene que darse, insisto, las garantías a los magistrados electorales. Por supuesto que seguramente querrán llevar el asunto a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero, y evidentemente todos sabemos que el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral es un empleado de ellos, pero yo creo que el Tribunal Electoral no se jugaría su prestigio en buscar apoyar a Cabeza de Vaca en las circunstancias actuales o en ninguna otra. Y algo que me parece muy importante, la legislación en Tamaulipas establece que un mes antes, es decir, tendría que ser para finales de agosto, se tiene que ya haber establecido los equipos de transición y el proceso formal de entrega-recepción. Se puede hacer y se está haciendo en otros estados, aunque la legislación tenga temporalidades semejantes, en cualquier momento. Ya Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, no sé en los estados que la oposición ganó, como Aguascalientes y Durango, que esté pasando, pero en los estados que ganó Morena, ya se están dando los acercamientos de la transición, salvo Tamaulipas. Y esto habla de baja institucionalidad, habla del terror que tienen, del temor
fundado que tienen, y sobre todo habla de que están tratando seguramente de limpiar todos los expedientes oscuros que tienen y triturando todos los papeles que se encuentren a su alcance. Pero aún así, la gran ventaja de un sistema como el mexicano, un sistema financiero como el mexicano, es que se pueden rastrear estos elementos y uno puede llegar a encontrar dónde se generaron las facturas, cuáles son las empresas, cómo se pagaron los impuestos, quiénes son los accionistas, los apoderados legales, y sobre todo si hubo transferencias al extranjero, porque todo parece indicar que muchos temas del gobierno de Tamaulipas, desde la compra de lapicería de papeles hasta temas relacionados con los campos de energía eólica o los banquetes, pues pasaban por el mismo grupo de empresas, todas ligadas a gente cercana de este grupo político que se le acabó el poder en Tamaulipas. Yo espero, sinceramente, que la gobernadora de Chihuahua recapacite y les ponga un alto, pero digamos, si la actitud de ellos durante esos 2 sexenios y este lapso en el sexenio del presidente López Obrador en Tamaulipas ha sido de verdadera depredación, ¿qué le dice a la gobernadora de Chihuahua que no vayan a hacer lo mismo con su estado? Yo creo que es algo que ella debería empezar a reflexionar. Doctor, ¿qué le dice la gente que aquí está comentando en vivo que a Cabeza de Vaca no le van a hacer nada porque está protegido o que se va a fugar? ¿Qué le dice para ellos? Bueno, a ver, mucha gente se fugó. Yarrington ya está detenido. Se fugó Borges, está detenido. Se fugó César Duarte y está detenido. Se fugó Javier Duarte y está detenido. Entonces, no, hay que pensar que el fenómeno de la corrupción, insisto, es supranacional y por tanto las respuestas se dan con la colaboración de otras naciones, sobre todo cuando hay tantos elementos como es el caso. Doctor, hablando del tema de justicia, vaya, permítame cambiar de tema porque no puedo tenerlo en este espacio y no preguntarle. Lozoya, un caso que usted sí conoce bastante bien, del caso Lozoya, desde distintas áreas lo conoce bastante bien. Y el caso Lozoya, vaya, se ha visto lento en los últimos meses por las negociaciones, es lo que nosotros entendemos, por la reparación del daño. Pero el día de ayer surgen unos audios que hablarían, vaya, lo entendemos bajo el contexto de la negociación para la extradición de Emilio Lozoya de España a México, en donde el fiscal Hertz Manero pues le habla al papá de Emilio Lozoya para pues pedirle que retire un recurso de amparo, que cambie de abogado, entre más y menos palabras. Esta situación, como abogado incluso, aprovecho para preguntarlo, ¿cómo la califica? ¿Qué opinión le merece esta situación? Yo creo que la autoridad ministerial ni la autoridad judicial deben dar instrucciones a los imputados, porque esa no es la función. Yo creo que se tiene que permanecer en una actitud de imparcialidad. Claro, cada quien en el ejercicio de su función. El fiscal, las fiscalías tienen la obligación de acusar y el juez tiene la obligación de resolver, pero no puede hacerse haciéndolo no puede hacerse esa función apoyando una de las partes. Si se le da instrucciones a una parte de lo que tiene que hacer, se está violando el derecho de la otra. Y hay que acordarnos que en el derecho penal, por supuesto que el imputado tiene derechos, Lozoya en este caso tiene derechos, pero también las víctimas tienen derechos. Las víctimas que en los casos de corrupción, por ejemplo, es la sociedad en su conjunto. Hay una lucha muy importante que se ha dado incluso por un colectivo de abogadas penalistas que están impulsando la idea de que grupos en particular puedan ser considerados como víctimas en los casos de corrupción. A mí me parece que es un tema adecuado. Y a mí también me parece que un tema adecuado es esto, hacerlo público. Yo le reté a Gil que hiciéramos públicas nuestras declaraciones patrimoniales y fiscales. Las mías son públicas. Finalmente, cuando entré al gobierno del presidente López Obrador, ese fue uno de los requisitos, y cada año, hasta la conclusión, son públicas. Él nunca quiso hacerlo, por ejemplo. O la de Cabeza de Vaca, nadie sabemos, o la de Lozano. O sea, ¿qué es lo que esconden? E insisto, porque eso me había quedado. Pues a Lavalle lo terminan traicionando y no ha salido de la cárcel, pues no tiene un acuerdo reparatorio porque ellos le impiden que se
acepte la culpabilidad. Claro, porque aceptando la culpabilidad, él tendría que dar elementos que acrediten la responsabilidad de todos los demás. Y eso es lo que también los tiene apanicados. Pero la justicia en México tarda pero llega, y creo que tenemos que confiar nosotros en todas las instituciones, en la Fiscalía, en las fiscalías locales, en el Poder Judicial, pues para que esto funcione de una manera adecuada. Ahorita, justo lo que estaba diciendo del caso de Lavalle, vaya, el tema por el que hablamos de Lozoya involucra también a Cabeza de Vaca, involucra a otro exgobernador panista, involucra a Ricardo Anaya, involucra a varios personajes y solamente hemos visto a Lozoya, a Lavalle y a Anaya, que se le menciona y que sí se le está investigando, pero oye, quién sabe en dónde está, según su defensa. En este caso particular, que para muchos es el caso emblemático del gobierno de López Obrador para dar un mensaje en contra de la corrupción, es decir, hasta aquí llegaron con sus negociaciones y hasta aquí llegaron con su corrupción. En este caso particular me está diciendo que si no hemos visto que avance más es porque el grupo Cabeza de Vaca, Calderón y todos ellos, Javier Lozano y demás, le han impedido a Lavalle que hable. Esa es la única explicación lógica que existe para efecto de que una persona que lleva meses en la cárcel y que podría salir con un acuerdo reparatorio, imputando a otras personas la responsabilidad del acto, no lo haya hecho. O sea, ¿por qué Lavalle continúa sin declarar su culpabilidad y con eso tener derecho a un acuerdo reparatorio, otorgando información que tenga a su alcance? Pues precisamente porque tiene algún temor de sus amigos. Ahora, también creo que hay que pensar en qué tipo de justicia queremos para el país. Yo creo que es importante perfeccionar el servicio civil de carrera, entender que la procuración de justicia, la impartición, la ejecución de penas, por supuesto la extinción de dominio, la inteligencia, la seguridad, la prevención del delito son elementos que van interrelacionados y que no pueden ser autónomos completamente entre sí. Tiene que haber una política criminal de Estado y por ello creo que el planteamiento central es encontrar la coordinación para que puedan llevar mejores resultados. Las fiscalías y por supuesto que los tribunales terminen sancionando a las personas. Si queremos combatir la corrupción, lo que tenemos que combatir sobre todo es la impunidad que vive nuestro país en gran medida por estos personajes que han siempre estado exentos del control social, del control jurisdiccional, del control ministerial. Pero creo que el presidente López Obrador, esta administración, ha tenido muchos casos, ¿no? Yo pienso que las denuncias de la UIF contra Romero de Champs llevaron a su renuncia. Pienso que las denuncias de la UIF contra Medina Mora llevaron a la renuncia de Medina Mora. Mencionabas hace un momento a Genaro García Luna, pues es una persona que tuvo contrataciones gubernamentales en UNBAC por 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Ese nivel es el nivel de desfalco que estamos hablando en el país. Y por supuesto que también creo que en esta administración ha habido grandes temas. Las demandas en Estados Unidos, la que nosotros presentamos contra García Luna, o la demanda que se presentó en contra de las armerías por parte de la Cancillería, pues son demandas importantes que no se había visto en la historia contemporánea de México. Creo que pues los casos de Sandoval, hoy preso, el exgobernador de Nayarit, o las denuncias que se formularon contra Cabeza de Vaca y el desafuero, también son temas paradigmáticos, son temas vinculados con la corrupción. Entonces, yo creo que se ha avanzado. Hay, por supuesto, mucho camino por andar. Tenemos que trabajar los temas de beneficiario final, tenemos que trabajar como Estado mexicano, como país, los temas de personas políticamente expuestas. Hay que mejorar las unidades de inteligencia locales, pero creo que el camino está andado. Y si bien hay que mejorar los diseños institucionales, también es importante que haya voluntad política para poder llevar a los responsables ante los tribunales. En este caso, vaya, estoy obligada a preguntarle si existe voluntad política por quien hoy está en la unidad de inteligencia financiera. Aquí la gente me pregunta si usted tiene conocimiento, quizás no, pero vaya,
¿Hay conocimiento de que Pablo Gómez haya dado continuidad a estas denuncias que se presentaron cuando usted estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera esta semana? Si no mal recuerdo, el presidente sacaba el tema, decía, bueno, cuando Santiago Nieto estaba en la unidad, llegaba y me entregaba los expedientes, había como una fluidez de información, y hoy con Pablo Gómez hay un estilo distinto. A mucha gente eso dijo, bueno, si hay un estilo distinto, quiere decir que le dio continuidad o no le dio continuidad, o qué pasó. Incluso menciona, hay que como apretar tuercas. ¿En dónde se deberían de reforzar estos temas para que no solamente nos quedemos con el, bueno, la unidad presentó las denuncias, porque me acaba de relatar una lista de denuncias que para muchos de nosotros decimos, bueno, y luego, ¿cuándo vamos a ver que avancemos de la denuncia a la detención, al proceso y demás? ¿De quién es esta responsabilidad, doctor? Bueno, yo creo que, pero en muchos casos, ¿no? Pienso en Rosario Robles, pienso en Juan Collado, digamos, tanto la unidad como la fiscalía trabajaron conjuntamente de la mano durante pues, el tiempo que a mí me tocó estar, a pesar de las diferencias que existían entre el fiscal y yo. Pero yo creo que, como ha dicho el presidente, Pablo Gómez tiene un estilo distinto. Y creo que pues, hay que aceptar el estilo de cada quien. Yo en lo particular, también por salud, creo que disfruté mucho, le agradezco mucho al presidente esta oportunidad que tuve de estar 3 años a su lado, que fue una experiencia maravillosa en mi vida, pero también se cierran ciclos y la UIF se cerró como se cerró FEPADE, y nunca estaré pensando en regresar a FEPADE, o como se cerró haber sido magistrado electoral regional, también es algo que ya pasó, y siempre hay que ver hacia adelante. Entonces yo no puedo cuestionar en lo absoluto, sino debo de, al contrario, colaborar en lo que Pablo Gómez considere que yo lo puedo ayudar, y bueno, respetar siempre sus decisiones, porque él tendrá en este momento la claridad mayor, el termómetro político, el termómetro jurídico de qué es lo que se tiene que hacer frente a los casos que a él le tocan encarar. A mí me tocó un momento en donde era importante que el presidente tuviera este tipo de información, y bueno, como el mismo presidente dijo, son de estilos distintos, pero los dos hacen su función. Doctor, lo escucho satisfecho con su trabajo y que ya se cierran ciclos y demás. Pablo Gómez le ha pedido hasta este momento, le ha hablado para solicitarle alguna información, para colaborar, para, no sé, vaya, la unidad es muy técnica. Entonces, Pablo Gómez hasta el momento lo ha buscado. No, pero a ver, Pablo tiene un equipo extraordinario, Claro. gente que yo conozco desde la maestría. Segundo a bordo fue compañero bien en la maestría, lo conozco perfectamente, es un gran amigo. Muchas personas de mi equipo se quedaron colaborando, porque además ven por la institución más que por las personas. Y creo que la labor técnica, pues es la labor que tienen que desarrollar las personas que, matemáticos, actuarios, financieros, economistas, no hacen una valoración de carácter político. Incluso las abogadas y los abogados no hacen valoración política, hacen valoración jurídica sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de los actos. Y ya pues, las decisiones políticas pues, le tocan al titular. Y por supuesto, en un Estado con un sistema presidencial como el de nosotros, que así está diseñada nuestra Constitución, pues yo tenía que informarle al presidente de todo, y él finalmente tomaba las decisiones. Y creo que pues, finalmente eso es sano. Nosotros copiamos el modelo federalista y el modelo presidencialista de la Constitución norteamericana, y pues hemos transitado por nuestra historia constitucional así, y creo que pues, ha sido un buen ejercicio. Doctor, leo aquí entre los comentarios y justo quiero rescatar lo que dijo el modelo presidencialista, incluso hablaba de la transparencia es el presidente, que ya se lo sacaba hace un minuto. Cuando le sacan esta conversación de WhatsApp y le sacan el comentario de es que se llegue a instrucciones, la respuesta que usted daba, bueno, es sí, la instrucciones era, vaya, combatir la corrupción. Eso fue algo con lo que usted trabajó todo este periodo de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Esa fue la instrucción del presidente o hubo otra? Siempre, no siempre. En todos los casos yo le llevaba los asuntos y él me decía, presenta las denuncias, llévalo a la fiscalía. Digo, si hay un asunto de defraudación fiscal, a la Procuraduría Fiscal, al SAT, pero siempre era que se le dé a las instancias competentes. La información que teníamos sobre movimientos financieros de los cárteles, por ejemplo, pues era entregada al CNI, a la SEDENA, a la CEMAR,
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y siempre se trabajaba en coordinación. Pero la posición del presidente era muy clara, era no vamos a hacer tapadera de nadie, lo que esté, que se presenten las denuncias. En ningún momento el presidente le dijo, no, espérate, aquí frénate, jamás. No, su instrucción era vamos hasta las últimas consecuencias. Doctor, cuando hablamos de futuro, ya para cerrar, agradecerle mucho este tiempo que nos está concediendo de su viernes por la noche, un poco desvelado también, y con fallas técnicas de las buenas, digo yo. Preguntarle qué hay para el futuro para Santiago Nieto. Vaya, si usted se pusiera a ver todos los comentarios que hay aquí, la gente dice que regrese a la 4T porque se fue Santiago Nieto, lo necesitamos, porque, y vaya, quizás el comentario que más se repite es Santiago Nieto para fiscal. ¿Qué hay para Santiago Nieto en el futuro? Bueno, en este momento estoy feliz con mi presente, estoy dedicando a la academia, estoy viendo una consultoría para trabajar con los gobiernos de Morena, estoy feliz en mi vida personal, mis hijas están bien, la vida con mi esposa es maravillosa, y creo que eso es una de las cosas que a Gil le molestan. Y el otro tema es, a futuro, pues por supuesto, seguir trabajando con la 4T. Yo nunca me fui. Yo pensé que era conveniente que yo renunciara para evitar un desgaste innecesario al gobierno por algo que se había, un efecto colateral de un acto de unos invitados a nuestra boda. Pero más allá de ello, pues creo que la conciencia ideológica es lo fundamental. Yo sí creo que en un país de 60 millones de pobres era necesario, indispensable, tener políticas de asistencia social. También creo que esto ha servido para no pauperizar, sobre todo en la época, todos los apoyos, los programas sociales han servido para no pauperizar en la época de pandemia a las clases sociales menos favorecidas en México. Pero también creo, y bueno, pues he acompañado a Marcelo Ebrard en varios eventos, que hay que mantener las políticas sociales del presidente y también pensar en mecanismos de un enfoque global que permitan atraer mejores inversiones extranjeras a nuestro país, y creo que vamos en buen camino. Creo que estamos en el lado correcto de la historia. Latinoamérica de 2018 a la fecha se ha turnado a la izquierda, y creo que Brasil, Colombia fue el último caso, Brasil será el siguiente, y creo que tenemos que estar pensando en eso, en cómo construimos una sociedad que sea más igualitaria, es decir, que siempre va a haber desigualdades sociales, pero que pueda ser menos fuertes esas desigualdades sociales, y por otro lado, que sean las personas libres de decidir lo que ellas y ellos piensan. Y creo que esa es la base de lo que tiene que ser una izquierda contemporánea. Aquí la audiencia nos pregunta si no fue apresurada su renuncia o la decisión de su renuncia a la unidad. Bueno, se cierran ciclos y se toman decisiones y se asumen las consecuencias de esas decisiones. La fiscalía, doctor, yo soy insistente en eso. La gente dice Santiago Nieto para fiscal. ¿Cómo quedó primero su relación con el fiscal? Bueno, nunca tuvimos una buena relación, pero tampoco es un tema que yo tengo respeto por el fiscal, y creo que eso es lo más importante. Creo que lo que necesitamos en procuración de justicia, en impartición de justicia, es que a las cabezas les vaya bien para que al sistema le vaya bien en su conjunto. Generalmente cuando a las cabezas no les está yendo bien es porque algo no está funcionando hacia abajo, y creo que necesitamos que les vaya bien. Al presidente de la Suprema Corte, al fiscal general de la República, por supuesto. Si alguna vez se diera la oportunidad de fiscalía, no sé, ahora o en un futuro, ¿qué diría? Yo diría que hay que esperar tiempos que no son los tiempos. Doctor Santiago Nieto, yo le agradezco mucho que nos diera algunos minutos de su viernes, y de nueva cuenta, bueno, estamos al habla, espero que sea la primera de muchas, porque vaya, me puedo imaginar que van a insistir bastante para proteger sus intereses, sobre todo los de ciertos personajes en Tamaulipas. Entonces, doctor, estamos muy pendientes de su trabajo, de su presente, y veamos qué pasa en algún futuro. Muchísimas gracias por la entrevista. Un agradecimiento a usted y que pase una excelente noche. Un abrazo, saludos. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.